Última cosa interesante también, los exámenes PCR. Eso es parte de nuestro vocabulario y hoy día todos lo entendemos más, que son estos exámenes moleculares para hacer la enfermedad, ¿cierto? Una de las cosas que queremos destacar también, el año pasado, cuando comenzó esta pandemia, no teníamos ese músculo, lamentablemente. En abril, más o menos, podíamos hacer entre 4.000, 5.000 exámenes diarios, muestras diarias. Y las críticas, entre otras cosas, estaba dirigida a que estábamos haciendo poco diagnóstico, teníamos poca capacidad. El ISP con las universidades se pusieron de acuerdo, eran 33 laboratorios inicialmente haciendo lo que podían. Esa capacidad creció a un nivel impresionante. En pocos meses tuvimos 157 instituciones público-privadas haciendo este tipo de exámenes. Y ya como octubre-noviembre teníamos o llegamos a tener más de 60.000 exámenes PCR diarios. Sin duda alguna nos convertimos en potencia al respecto. Ahora, ¿cuál es la novedad respecto de esto? Uno se preguntará. ¿Qué podemos hacer con esta capacidad instalada, con esta musculatura, ¿no?, que hemos desarrollado? Y esto es muy importante porque podría romper el centralismo en algún tipo de exámenes. De hecho, se lo preguntamos al coordinador o al ex coordinador de los laboratorios que hacían PCR en nuestro país. Pero en el futuro puede ser para nuevas epidemias que puedan suceder. Esto también nos deja una enseñanza que es súper importante, la capacidad de poder descentralizar ciertos exámenes que hoy día, antes de la pandemia, y bueno, actualmente todavía lo sigue siendo, la región metropolitana muchas veces absorbe la centralización de muchos de ellos. Y esta apertura de nuevas capacidades, ¿cierto?, nos puede dar una lección de que ahora se podría descentralizar ciertos exámenes. Oye, qué importante, que tengamos ya una estructura para posibles futuras epidemias, que es algo que todos los científicos concuerdan va a ocurrir en algún momento por toda la información que se conoce. Ahora, a propósito de los PCR, Daniel, en algún momento hablábamos de distintos tomas de PCR. Me recuerdo que se hablaba, por ejemplo, toma de muestra con saliva, a diferencia de la típica del cotonito, sí, que quienes se lo han hecho saben cómo es. ¿Hay diferencias en términos de la fiabilidad que hay de esas muestras? Mira, eso todavía es controvertido. De hecho, en algún momento habían algunos estudios que decían que el de saliva podía ser igual de sensible que el de PCR con tórula, la nariz, ¿no? Claro. O el nasofaringio, que se llama. Pero hasta el momento no se ha definido eso y por eso que finalmente se dio un paso atrás. Incluso en Chile, ¿se acuerdan? Se había dicho que se iba a empezar a tomar con saliva. Sí. Y que era menos invasivo, etcétera, pero nunca se tomó finalmente esa determinación y por eso continuamos con esta tórula, con la muestra nasofaringea, que es lo más sensible que tenemos, pero es súper incómodo. Yo ya me lo he hecho un par de veces, me imagino que tú también. Sí, claro. No es muy agradable, pero es lo que tenemos al día de hoy. Y mientras no existe evidencia de algo distinto, bueno, es lo más confiable. Y como acá hablamos de ciencia y datos, Daniel, muchísimas gracias. Tenemos que vacunarnos, no se olviden, cuando le toque, vacúnense. Sin saltarse la fila. Eso. Vamos a la pausa rápidamente.